¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta emisión de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Yo soy el coach César Belmonte y estoy pues nuevamente, así como cada jueves, muy contentos de todos los invitados que tenemos, invitados de lujo. Bueno, pues todo egresado de la universidad, la verdad es que es invitado de lujo. Tenemos el día de hoy al coach Carlos Rosado Stevens. Coach, ¿cómo está? Qué gusto verle. Gracias, César, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente aquí con tu programa que ha tenido mucho éxito. Muchas gracias, coach. Muchas gracias. Los invitamos también, por favor, a interactuar con nosotros. Preguntas, comentarios, saludos, todo obviamente es bienvenido. Trataremos de darle salida a todos y cada uno de sus mensajes. Y bueno, pues vamos sin mayor preámbulo, ¿no? Vamos a iniciar. Coach, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? Cuéntenos, por favor, sus inicios en el fútbol americano. Muy bien, César, muy bien. Estoy muy bien, muchas gracias. Pues inicié yo en el fútbol americano en el año de 1969. Mm, En el año 1969 ingresé al equipo de intermedia de arquitectura. El coach en ese entonces era el coach Mario Revuelta, mm, que bueno, como todos ustedes saben, un ícono en el fútbol americano universitario. sí, claro. Él fue el coach ese año y en 1970 iba a jugar yo otra intermedia, pero ya no jugamos en el equipo de arquitectura porque hubo un problema con el coach Mario Revuelta y lo quitaron de ser entrenador y nos fuimos a la preparatoria nueva con el coach Hilario Canseco. Ahí Mm, jugué mi segunda intermedia. Ese mismo año eh, se dividió el equipo de Pumas en tres equipos que ya todos conocen, en Cóndores, Águilas Reales y Guerreros, y nos convocaron para pertenecer al equipo de Águilas Reales, siendo la preparatoria 9 uno de sus semilleros, el otro era Ciencias Químicas Veterinarias. Y ahí pues jugué mis 5 años de Liga Mayor y finalicé el año en que me recibí de la Facultad de Contaduría y Administración, y bueno, pues jugué nada más 7 años en el fútbol mm. americano. O sea, 7 años. Así muy rápido. Sí, cómo no. Sí, no jugué, ya no, yo no jugué infantil ni juvenil, entré directamente a intermedia, dos intermedias y luego nos subieron a Liga Mayor. Oiga, coach, porque también tengo entendido que usted no solamente juega fútbol americano, también juega básquetbol y corría además. Sí, mira, yo la verdad mi deporte era el básquetbol. En la preparatoria, bueno, fui seleccionado de la preparatoria, fui seleccionado universitario en juvenil y realmente del fútbol americano pues no tenía ni idea. Y un compañero mío del básquetbol ahí en la preparatoria ya jugaba fútbol americano en categoría intermedia y me llevó para ir a entrenar allá con el equipo de arquitectura, pero pues no tenía yo ni idea. Yo había jugado como todo mundo tochito en la calle en esa Mm, época, pero ya formalmente pues nunca lo había hecho. Y así fue como me quedé ahí en el equipo de arquitectura, pero mi deporte era el básquetbol. Ya posteriormente, cuando yo estaba en Liga Mayor, entré al atletismo, también representando a la universidad y representando al país, porque tuve la fortuna de competir en unos Juegos Centroamericanos mm, representando a México. Entonces, pues ese fue mi carrera deportiva así en pocas palabras, ¿no? ujú. Sí, y así como en resumen, coach, podemos decirlo así. Coach, ¿qué fue lo que le atrajo al fútbol americano? Recibe esta invitación, oye, vente a jugar acá arquitectura, porque al final de cuentas usted era un estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Y qué fue lo que le hizo llegar al fútbol americano? Bueno, pues finalmente los Mm, amigos
Yo llegué a entrenar, al principio pues realmente, yo creo que nos tenemos que ubicar en esa época de los setentas. La Ujú, verdad es totalmente diferente a cómo está organizado ahora el fútbol americano en la UNAM. En aquella época habían cerca de 7, 8 equipos de intermedia ujú, que eran los semilleros del equipo de Pumas en aquel entonces, y para subir a Pumas, bueno, pues hacían una selección de esos 7 equipos de intermedio. Estaban, pues tú lo sabes muy bien la historia, estaba ingeniería, estaba leyes, estaba ciencias químicas, estaba medicina, estaba arquitectura, estaba comercio. ujú, Entonces era realmente entrenar en los campos de fútbol americano de la UNAM. Todos entrenábamos a las 2 de la tarde, pues fácilmente nos reuníamos, yo creo que de todos los equipos, más de 500 jugadores, ¿no? De todos ujú. los equipos. Y eso, bueno, pues hace una gran convivencia porque conoces aparte de los jugadores de tu equipo a los de los demás equipos, ya que finalmente todos entrenamos a las 2 de la tarde y no sé, a lo mejor tú no te acuerdas, pero las regaderas en aquel entonces eran unas filas así como de 30 regaderas por los dos lados, y ahí nos bañábamos todos, ¿no? Las bodegas que tú conoces también, bueno, pues era para todo, para todos los equipos que entrenábamos ahí. Entonces era un ambiente, pues realmente muy padre. La verdad convivíamos con mucha gente, sea de tu facultad o de otras facultades, y empieza Ujú. a conocer gente, gente de todos los equipos de intermedia, pero que cuando nos enfrentábamos, pues eran la guerra civil, ¿no? Eran los juegos más duros que jugar contra el Politécnico y jugar contra nuestros hermanos de institución. Pero bueno, pues así fue en 1969, algo excepcional, me gustó mucho. Y desgraciadamente el coach Mario ya no estuvo el siguiente año en el equipo de arquitectura y él nos llevó con el coach Hilario Canseco allá hasta la preparatoria 9. Entonces, para Ujú. nosotros, hablo nosotros porque fuimos 3 jugadores los que nos fuimos, el coach Ricardo Márquez, el coach Jesús Feria y un servidor. Nos fuimos a la preparatoria y total, un cambio radical. Pues estábamos acostumbrados a entrenar en campos con todos los aditamentos, había trineos, había balones, había domis, y ahí nos bañamos con agua caliente, ¿no? Llegamos a la preparatoria 9 y no había nada. El campo de tierra, no había balones, no había domis, no había utilería, fue un cambio radical, pero bueno, eso también hizo que realmente quisiéramos mucho a la preparatoria 9. El coach Canseco era en ese entonces el coach de la preparatoria y finalmente él fue a la larga el head coach del equipo de Águilas Reales, Así ¿no? es. Entonces fue algo muy, muy, muy padre en esa época. La verdad, los que vivimos en ese entonces, pues creo que lo recordamos con mucho cariño todo ese ambiente, ¿no? Ahora, pues desgraciadamente solo hay, no sé si un equipo, 2 equipos de intermedia en Pumas. Es otra cosa. Ya los tiempos cambian y bueno, pues así es, ¿no? Es la evolución. Así es, coach. Y fíjese que quienes estuvimos ahí en la preparatoria 9 sabemos, conocemos, ¿no? Quienes nos están viendo, seguramente debe de haber por ahí varios vietnamitas que nos estén viendo, que en aquel momento, coach, ya eran vietnamitas o eran todavía canarios. No, éramos canarios. Ajá, Éramos los canarios de la prepa 9. Y ya creo que Vietnamitas empezó en 73, 74, algo así. ok. Pero en ese entonces, el equipo de preparatoria nueva empezó con el apodo de Diablos, Diablos, que fue ajá. en 1968, Diablos, y después como Canarios, y después ya finalmente como Vietnamitas. Como vietnamitas. Y de ahí, coach, ahorita dijo algo que me pareció interesante. Nos hizo como arraigarnos, como querer más al equipo, ¿no? O sea, ya en vietnamitas, a pesar de que haya estado un año en la intermedia,
con todas las carencias que pudo haber en aquel momento, ¿no? Cómo finalmente uno se enamora no solamente del fútbol, sino también del equipo. Pues sí, finalmente eso te hace querer más al equipo y luchar contra la adversidad, ¿no? Me acuerdo que el primer juego no teníamos utilería, no Mm, teníamos, no teníamos cascos ni shoulders, entrenábamos, cuando entrenábamos nos prestábamos las cosas. mm, Muchos jugadores o algunos tenían su casco, tenían su shoulder propio y cuando entrenamos nos los prestaban. Y para el primer juego dijimos, bueno, ¿cómo vamos a jugar si no tenemos nada? Pues un día antes, el viernes, el sábado jugamos precisamente en Zacatenco contra la Vocacional 4 y mm, el viernes nos llegó utilería a todos. ok. Pero eran unos cascos blancos y eran unos shoulders también medio raros. Y finalmente supimos que nos los había prestado, bueno, se lo había prestado al coach Hilario Canseco, el coach Manuel Rodero, para Ok. poder presentarnos a ese primer juego. Ujú, Entonces, bueno, pues son anécdotas, son situaciones que mucha gente no conoce, pero bueno, en aquella época, te estoy hablando de hace más de 50 años, César de 55 años, era otra cosa, era otro México, era otras preparatorias, era otra ciudad universitaria, ahora es un mundo, la verdad. sí, 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 la verdad es que el momento socioeconómico, sociopolítico, todo totalmente diferente, o sea, 1969, ¿no? O sea, como usted bien lo dice, coach, hace más de 50 años, 55, 56 años por ahí, entonces, obviamente todavía es diferente. Coach, esa primera temporada como jugador de la preparatoria 9, eh, cómo fue para usted? ¿Cubría la expectativa de lo que tenía ya después de haber jugado un año en arquitectura? Mira, la situación fue la siguiente. Cuando quitaron al coach Mario Revuelta, todos decidimos ya no jugar en el equipo de arquitectura. Es decir, Ujú, los 55, 60 jugadores que éramos, no jugó nadie en arquitectura. Creo que jugó un jugador nada más. ujú, Todos los demás nos fuimos a probar a diferentes equipos. Pero la regla en aquel entonces era que nada más se permitían 5 cambios de un equipo a otro, ujú, aunque fueran un equipo universitario. ujú, Entonces yo me fui a probar junto con Ricardo y junto con Jesús, nos fuimos a probar ingeniería, nos fuimos a probar a leyes, nos fuimos a probar a ciencias químicas y todos ya tenían sus cambios ya. Y ujú, ya nos íbamos a quedar sin jugar los tres. En eso ya el coach Mario me dice, ¿quieren jugar? Nos vio ahí en Ciudad Universitaria, pues ya estábamos viendo los entrenamientos ahí en las orillas del campo. Y le ujú, dijimos, sí, coach, pues súbase a mi coche y nos llevó a la preparatoria 9. Es ok, algo increíble, la verdad, pues, de un entrenador que tenga tanto interés por jugadores y más que nosotros éramos novatos. Bueno, Jesús y yo, ujú, Ricardo ya había jugado juvenil intermedia, pero a lo que voy es que la convivencia con los entrenadores era, era algo íntimo, era como tu familia. ujú, Ellos te ayudaban mucho, los coaches, en todos los aspectos, ¿no? Y un ejemplo es ese, pues agarró el coach Mario, súbanse al coche y nos fuimos desde Ciudad Universitaria hasta Lindavista. Y ujú, ahí nos presentó al Canseco y ahí pues, nos quedamos con la preparatoria 9. Fuimos muy bien recibidos, por cierto, ujú, con todos los compañeros, pues llegas tú de Ciudad Universitaria, te ven medio raro, pero en una semana nos adaptamos ujú, perfectamente. Hicimos muy buen equipo, muy buen grupo, y finalmente yo creo que esas carencias que tú comentas y que te mencioné hace un momento, pues nos ayudó a que ese año le ganáramos al equipo de Leyes, que ujú. era aspirante a ser campeón. La verdad, nadie daba un quinto por nosotros. Y fue así un juego que todo mundo de aquella época de la preparatoria 9, porque ya muchos no subieron a mayor, recuerdan con mucho cariño. Sí, seguro, seguro que sí, coach. Coach, termina la intermedia.
¿Cómo es su llegada a las Águilas Reales? Bueno, nosotros yo nunca pensé subir a Liga Mayor porque la verdad, con 2 años de experiencia, era muy difícil. Y viendo en aquel entonces al equipo de Pumas de finales de los 60, pues, Mm, la verdad se me hacía un sueño. O sea, llegar a Liga Mayor para mucha gente no era fácil, la verdad. En ujú, aquel, en aquel, en aquella época, los Pumas de los 60, bueno, desde los 50, pero yo te hablo de lo que conozco de finales de los 60, pues había una selección, yo creo que se presentaban más de 300 jugadores y se quedaban 20 o 10, no ujú. sé, porque los demás eran veteranos. Sí. Entonces era muy difícil, la verdad era muy difícil jugar con los Pumas de aquel entonces. En 1970 el Politécnico ya un año antes se había dividido en tres Ujú, equipos, lo que era Búhos, Águilas Blancas y Cheyennes, y ese año Universidad no se quiso dividir en 1969. En 1970 finalmente decidió la institución dividirse y hacer un campeonato con tres equipos del Poli, tres de la universidad, el TEC de Monterrey, Nuevo León y Chapingo. ujú, Entonces éramos 9 equipos, estábamos en 1970. Entonces nos llama el coach Hilario Canseco y nos dicen, pues se va a dividir el Pumas ahora con tres equipos y tenemos que reclutar jugadores de liga intermedia. Va a salir una lista y los que estén se tienen que presentar en Ciudad Universitaria. Dije, bueno, pues a mí no me van a, yo con dos casi novato, ni me van a seleccionar y aparecí en las listas. ujú, Aparecimos, bueno, pues Sergio, varios de la preparatoria, éramos como 20 jugadores de ujú, la preparatoria 9 y ya llegamos a Ciudad Universitaria y también nos juntamos con el equipo de Ciencias Químicas Veterinarias. ujú, Ciencias Químicas Veterinarias había sido campeón 5 años atrás en intermedia, entonces era un equipo muy fuerte. Yo ujú, creo que eso ayudó bastante al equipo de Águilas Reales a conformarse como 20 jugadores de la preparatoria 9. Yo creo que eran unos 30 jugadores de ciencias químicas y algunos jugadores que ya habían jugado en Pumas subieron con nosotros. La ujú, gran mayoría se fue al equipo de Cóndores. Por eso Cóndores nació muy fuerte, porque realmente era prácticamente el 90% del 80-90% del equipo de Pumas de aquella época, era un equipazo realmente, ¿no? ujú. Entonces así fue como llegamos a Águilas Reales con poca experiencia, pero bueno, pues ahí ya te van ayudando los jugadores veteranos, ¿no? A empezar a generar, eh, pues, también llenarte de experiencia, ¿no? A lo Ujú. mejor el primer año, la verdad, yo el primer año casi no jugué muy poco, pero tuve con la mala suerte de que el veterano del primer equipo se lastimó y entré en los últimos 4 juegos. Ok. Entonces, bueno, pero yo jugaba, en aquel entonces jugamos una formación muy cerrada, jugamos win, Ok. entonces no jugábamos con ala abierta. Yo, la verdad, no me adapté. Yo jugaba de ala cerrado, ¿no? Imagínate, bloquear a los tackles y eso fue muy difícil para mí en el primer año. Ya después fue cambiando también los sistemas como todo, y ya empezamos a jugar con receptores abiertos y fue cuando pues era mi posición adecuada, ¿no? Yo empecé a jugar de safety medio, Ok. también, porque en la preparatoria no jugaba de safety y Ujú. regresaba a patadas. Y Ok. cuando subí a Liga Mayor, el primer año jugué de safety y de ala, jugué de los dos. Pues Coach, así fue el inicio. sí, coach, ¿cuánto mide usted? Yo mido 1,82. 1,82. O sea, lo que pasa es que ahorita vamos a ver las fotos, pero hay fotos que creo que yo que son icónicas, ¿no? Y una de ellas es esta donde está usted anotando, ¿no? Que se ve el salto muy, muy alto. O sea, siempre, por ejemplo, cuando yo coacho les digo a los jugadores, ¿cuánto mides? Les pregunto, ¿no? Alza las manos, ahora brinca, puedes llegar hasta 3 metros, a veces pensamos, ¿no? Más o menos. Ujú.
de altura. Y, coach, lo que pasa es que le hago esta pregunta porque también quienes nos ven y nos escuchan seguramente querrán saber, ¿no? Usted era la cerrada, después fue un receptor abierto, pero que al final de cuentas, con esa parte atlética que usted le caracterizaba, creo yo también que fue algo que le ayudó mucho para practicar el fútbol americano. Sí, mira, yo entré el atletismo me ayudó mucho. Yo entré a competir en 1972. Mm, O sea, yo subí en 70, en 71, hasta 72. Empecé a entrenar atletismo en los primeros meses del año, porque como todo ha cambiado, ahora los jugadores se preparan desde enero. mm, Ahí antes, en esa época no. Antes llegábamos en junio, julio, empezábamos a entrenar en cortos y nos equipábamos hasta agosto, yo creo, un mes equipados, y la temporada empezaba en septiembre, como ahora. ujú, Entonces, los primeros meses del año, yo ingresé al equipo de atletismo de la UNAM y eso me ayudó bastante. Me ayudó ujú, bastante porque pues aprendí a correr mejor, aprendí a tener más fuerza en las piernas y cuando llegas a entrenar ya con esa condición física óptima, se te hace muy fácil, se te hace muy fácil. Bueno, a mí se me hizo muy fácil realmente ujú. porque traía yo una preparación atlética fuerte de 6, 7 meses antes. Lo que mis compañeros pues, no llegaban 2 meses antes de la temporada, 2 meses y medio. Entonces, eso me ayudó bastante en mi formación. La verdad, el atletismo para mí fue algo muy importante para mi carrera dentro del fútbol americano. Así es. Coach, regresando a esta otra parte, fíjese que a mí siempre me ha causado mucha, pues, inquietud, lo voy a decir así. ¿Cómo se fueron formando los equipos? Usted, por ejemplo, fue fundador de las Águilas Reales. Eh, ¿Cómo era entonces para venían los Pumas del 69, ¿no? 70, como ya nos compartió usted, se hacen tres equipos. Usted llega a Águilas Reales y cómo fue ese primer año del 70. Es decir, somos las Águilas Reales, sabemos cómo podemos ir desarrollando las identidades en cada uno de los equipos, pero en este caso, ¿cómo la vivió usted? El primer año fue un año de experiencias en varios aspectos. Primero, porque no conocíamos a los jugadores de ciencias químicas. Bueno, conocíamos a algunos, pero al integrarnos con ciencias químicas no fue fácil. No fue fácil en un principio porque pues nosotros veníamos del norte, de Lindavista, y ellos Ujú, estaban aquí y luego ingresaron unos 12 jugadores de Liga Mayor, de Pumas de Liga Mayor, Pumas de los ujú, 60. sí. Entonces, conjuntamos, yo creo que la labor del coach fue conjuntar al equipo poco a poco, empezar a unirnos, ¿no? Y creo que el año de 1970 fue un año muy bueno para el equipo de las Águilas Reales. Realmente creo que tuvimos quizá mala fortuna en algunos juegos porque, primero, de entrada sale la rifa del calendario y nos toca abrir contra el campeón del año pasado, contra los Búhos, que era el Poli Guinda, un Ujú, equipo muy fuerte. Era todo el Poli Guinda que había sido campeón el año pasado, en 69, cuando ujú, jugaron los del Poli contra el Chapingo y con el Tec. Entonces, de entrada, iniciamos con Poli Guinda, que era Búhos. ujú, Y fue la inauguración, algo inolvidable, para mí fue algo inolvidable la inauguración. Fue en el Estadio de la Ciudad de los Deportes ujú, y el estadio se llenó completamente, estaba lleno, fue un juego en la noche ujú, y no conocían el uniforme de las Águilas Reales, porque era la primera vez que salíamos. Todo el mundo pensaba que íbamos a salir, bueno, con los colores de Pumas o con algún ujú, color
Universitario, porque el público estaba acostumbrado a ver a los Pumas, azul y Sí. oro, todo el tiempo, desde los 40, 50. Y entonces ahora un equipo nuevo, universitario, que no saben qué colores tiene. Y cuando salimos al estadio, pues fue una gran impresión para el público, porque la verdad nuestro equipo tenía unos colores muy llamativos. Era Ujú, el equipo, eran los colores, para que la gente lo sepa, ya lo sabe, eran iguales a los de Búfalo. Era el azul ujú. rey con números blancos, funda Sí. blanca, casco blanco, y tenía vivos en las mangas blancas y rojas. Ujú, Entonces era un uniforme muy, muy bonito, la verdad. Y cuando salimos al estadio, pues la gente se impresionó, la verdad. Porque bueno, los del Poli salían de guinda y blanco, porque era ujú. Poli guinda, eran los búhos. Sí. Y entonces, bueno, ese juego perdimos faltando segundos, perdimos 13-12 porque íbamos perdiendo 13-7, 13-6, y luego anotamos, y el coach dijo, tiempo fuera, nos los jugamos por 2 puntos. Íbamos Ujú, 13-12 para ganar 14-13. No quiso sí. empatar el juego. Y desgraciadamente pues, fallamos la conversión de 2 puntos. Ese fue el primer juego de temporada, Ok. ¿no? Perdimos por 1 punto. El equipo se vio muy bien, muy fuerte. Y después perdimos otro juego contra Cóndores. Ujú, Cóndores pues, eran los Pumas, realmente eran los Pumas de ese año, un equipo que quedó campeón en 1970 ujú, y perdimos 13-7, creo, algo así. Y ujú, luego el último juego íbamos por el segundo lugar contra Chapingo. Chapingo era un equipo muy fuerte, en aquella época era un equipo muy fuerte. Íbamos ganando y nos sacaron el juego en la última señal. Se la jugaron por 2 puntos, lo hicieron y nos ganaron 21-20, algo así. ok. Entonces, bueno, pero la primera temporada fue muy exitosa realmente, de Águilas Reales. La recuerdo Sí. muy bien. Sí, seguro, coach. Coach, eh, ¿sabe usted de dónde los colores de las águilas reales? Porque sí, efectivamente, era un uniforme muy vistoso, o sea, era muy bonito el uniforme de las águilas reales. Eh, ¿Por qué el azul? ¿Por qué el rojo? ¿Sabe algo de eso? Mira, hay varias versiones, César. Una Ujú, versión es que llegó uno de los jugadores y dijo, oye, este equipo, el de Búfalo, son estos colores, está muy bonito y eso. Ese es una versión. La otra versión ok. es que no teníamos, no había patrocinadores, no había dinero para comprar jerseys. Entonces un amigo, Ujú, un compañero del equipo conocía a, a un gerente, al gerente de la Pepsi, uno de los gerentes de la Pepsi Cola, ok, y fue a pedirle ayuda y decirle, oye, pues a ver si pueden patrocinar los jerseys del equipo, que es nuevo, ya le ven. Y dijo, sí, con todo gusto, nada más que usen los colores de la Pepsi Cola. ok, ok. Entonces, realmente no sé cuál fue la verdad, pero pues cualquiera de los dos que sea, no importa, es azul rey con blanco Así y rojo. Así es que, por cierto, ya lo habíamos comentado cuando estuvo aquí Toño Talavera. Este año los Pumas van a hacer un homenaje a las Águilas Reales. El equipo de Liga Mayor va a salir vestido de las Águilas Reales este año. Entonces, también para estar pendientes y recordar también, coaches, el uniforme de las Águilas en uno de estos juegos. Exactamente no sé cuál es, en cuál juego me refiero, pero va a ser obviamente uno jugando aquí en casa. Entonces, para que todos quienes nos ven y nos escuchan, estén pendientes también de la temporada Liga Mayor de los Pumas. Coach, llega a 1971, 72, 73. 73 es el año en que yo nací, déjeme compartirle, pero además de eso, coach, llegan a la final. Ustedes, creo que ese equipo después de esto que nos ha contado, llegó 71, 72 y el equipo se consolida en 73. Sí, finalmente el año de 1973, la gran mayoría pues ya teníamos 4 años jugando.
el equipo estaba muy bien conjuntado. em, pues como todos los equipos que tienen el 80% de jugadores de cuarto año, tercero, cuarto, quinto año, pues es un equipo fuerte, es un Ujú, equipo muy fuerte. Y ese año, pues llegamos a la final con las Águilas Blancas, que desgraciadamente la perdimos 21-19 en ujú, el estadio. Ahí es donde está, ese estadio, hay una foto que te mandé, que creo que la vamos a ver después, donde se ve la tribuna del Politécnico hasta ujú. el pebetero, ¿no? Sí, 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 Es, sí. creo que es algo importante que la gente se dé cuenta que en aquellos años la afición era es una cosa impresionante. O al menos, creo que sigue siendo, pero creo que las autoridades no han permitido que el estadio llegue a esos niveles de, de gente, ¿no? Ujú. Como en aquel entonces. Pues ahí está el ejemplo del Estadio Azteca. Ahí fueron, creo que 115,000 personas en Sí, un sí. clásico Politécnico Universidad. Creo que eso ya no se va a repetir, la verdad. No, no lo creo, no lo veo cercano, pues. No, yo tampoco, coach. Pero había la afición se volcaba a ver los juegos. En los clásicos, pues la gente estaba desde muy temprano, el juego era a las 4 de la tarde, la gente estaba desde las 10 de la mañana Ujú, esperando ya para entrar al estadio y demás. ujú. Era algo, pues realmente muy impresionante, muy impresionante. Y estamos hablando de hace 55 años, Así cuando es. la población de México a lo mejor éramos 40 millones, ahora somos más de 100, 130, ¿no? 130 exactamente. Oiga, coach, y esa es otra parte que quiero que nos comparta. Clásico de 1972, casi estoy seguro, ese justamente en el Azteca. Ujú. Cuéntanos su experiencia, coach, porque efectivamente, como usted lo dice, jugar en el Estadio Azteca un clásico debió haber sido único y aparte una experiencia verdaderamente única, coach. Sí, fue algo excepcional. La verdad, yo ese año fui novato de Puma, Mm, convocado a la selección, y llegamos al estadio. Y cuando salimos a calentar, el estadio ya estaba a su máxima capacidad. La verdad, no se escuchaba ni a 50 centímetros de tu compañero, no, no mm, escuchabas, no escuchabas lo que te decía. La mm, verdad era un ruido impresionante porque el estadio Azteca está un poco cerrado, mm. está un poco Sí. cerrado en la parte de arriba, entonces el ruido se acumula, es impresionante la verdad. Y cuando sales a calentar, pues la verdad, todo el mundo, pues, eh, no sé, es algo que no se puede describir más que estando ahí adentro. Sí, La verdad, claro. las porras, la gente, el ruido, no, no, impresionante. Pero lo más curioso es que cuando tú estás ya dentro del campo jugando, no escuchas nada. Bueno, al menos eso es lo que me pasó. Yo ya no escuchaba nada, porque estás concentrado en la señal, lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, no, fue algo inolvidable, la verdad. Ojalá que algún día se llegue otra vez a jugar en un estadio así y que los jugadores y que la gente puedan, pues puedan saborear lo que es un clásico Politécnico Universidad. Así es, coach. Y fíjese que ahorita con lo que dice, recordé cuando mi mamá me decía, ¿me escuchabas cuando te gritaba? Y yo le decía, mamá, no, adentro no escuchas. O sea, verdaderamente no escuchas, no eres consciente de lo que pasa afuera, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, finalmente mi mamá quería que la escuchara. Pero bueno, coach, llega 73 y 74 su último año, su año de término de elegibilidad. ¿Cómo recuerda ese año? Pues un año que desgraciadamente pensamos que ese año podíamos ser campeones porque prácticamente era el mismo equipo de Ujú, 1973, pero
los coaches iban a clínicas cada año y los coaches de Águilas Reales iban a la Universidad de Auburn en aquel entonces. Y cuando llegaron, cambiaron todo el sistema ofensivo. Ok. Nosotros ya teníamos trabajando 3 años con el mismo sistema. Era un sistema e-slot y Mm, sí, profesional, y lo dominábamos perfectamente. Y lo cambiaron por un, un sistema que se llama TEVIR, ok. que era mucho de lectura, que antes no se ocupaba eso. Antes te mandaban la jugada y el coreback ya tenía 3 opciones y ya te Mm, pasaba o corría. Y la TEVIR era una evolución de los sistemas y era mucho de lectura del coreback. así es. Entonces le costó mucho trabajo al coreback, pero además el coreback que estaba en 73, Eduardo Cepeda, un excelente jugador, que era su novato, pero hizo primer equipo todo el año. Era un muchacho que lo veías y pues, unos 77 de estatura, quizá muy delgado, pero lanzaba durísimo, lanzaba 50, 60 yardas tranquilo. Mm, Y ya no jugó el año que entra, ya no jugó en 74. ujú, Entonces estuvieron de quarterbacks, pues algunos de los que estuvieron ahí, creo que estuvo Mario Villamar, mm, creo que Borbolla subió ese año, y les costó mucho trabajo las lecturas y el cambio de sistema nos, este, no nos adaptamos realmente el primer año. Y para mí fue eso. Y mm, otra vez nos toca abrir contra uno de los mejores equipos, nos toca abrir contra Cóndores. ok. O sea, lo perdimos 13, 13 o 17-13, algo así. Mm, Y de ahí se vino para abajo el equipo. 74 a mí, un año que realmente no me gustó. No me gustó pillar la despedida de muchos de nosotros. Salimos más de 20 jugadores, ujú, 25. Y realmente, pues ese año pues ganamos algunos juegos. Lo único que fue que les ganamos a las Águilas Blancas, la ok. revancha del año pasado, pero fue un año regular para las Águilas Reales. Y bueno, pues me tocó a mí ya despedirme en 1974, ya me quitaron mi jersey y pues ya hasta ahí ya terminé. Ya me dediqué a mi carrera profesional. Sí. Oiga, usted no coachó, fíjese, yo siempre le he dicho a usted, coach, voy a permitirme rápidamente contar la historia de cómo convivimos, coach, y cómo fue que nos conocimos. Usted era director o subdirector, no me acuerdo exactamente el cargo de fútbol americano cuando yo era jugador. Y ahí fue que nos conocimos y siempre el trato con usted fue siempre muy cordial, siempre muy amable de su parte. Gracias, César. Y la verdad es que, y usted lo sabe, yo le tengo una gran estima a usted. Gracias. Y nos conocemos ya Igualmente. desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿qué siguió para usted, coach? Porque yo lo he visto en algunas fotos como coach de las Águilas Reales. Sí, mira, yo me dediqué ya, ya me recibí en 1974, me puse a trabajar, ya Mm, trabajaba y estudiaba ese último año. Y después regresé al fútbol americano en 1986, ok. el O sea, coach ya Arturo, 12 años después, coach. sí, con el coach Arturo Feria. Mm, Él estaba de head coach del equipo de Águilas Reales y me llamó, me dijo, oye, vente para acá, que no sé qué. Y bueno, estuve ahí 2 años con el coach Feria ujú, y después ya, bueno, regresé otra vez a mi profesión. Pero bueno, lo combinaba porque estaba trabajando y coachando. ok. Es que antes pues llega el coach, el entrenamiento era a las 2, llegas a la 1:30, terminas, sales de entrenar y te regresas a trabajar, ¿no? Ujú, Entonces, yo trabajaba muy cerca de la universidad, trabajaba ahí por los viveros de Coyoacán, entonces ok. me daba perfectamente tiempo. Creo que el Sí. entrenamiento, creo que en ese entonces empezaba a las 3 de la tarde. Ujú, Salía de trabajo y luego regresaba otra vez al trabajo. Fueron 2 años ahí con el coach Arturo Feria
un año me tocó coachar a los receptores y otro año a los profundos. Ok, Pero muy, regresé otra vez al medio del fútbol americano. así es. Coach, tenemos algunos saludos, algunos comentarios, saludos de Miriam Rosado, saludos igual, coach Rubén Ramos y Rodrigo Reina, saludos a todos y cada uno de ustedes. Roberto Soriano dice que platique de la final del 73 que le robó Felipe García de la Vega, dice árbitro honrado. Roberto Soriano dice búhos de medicina y biología. Universidad se llegó a vestir así de rojo, azul, rey y blanco, dice. Eh, Rodrigo Reina dice, felicidades César, invitado de lujo, siempre muy agradable charlar con el coach Carlos Rosado. Un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias, Rodrigo. Rubén Rams, saludos a ambos. Saludos con Rosado, un gran abrazo le manda el coach Rubén Darío Ramos. Aarón Soriano, abrazo. César y Carlos, un abrazo de touchdown. Nos pone Aarón Gracias. Soriano. Muchas gracias, Aarón. Muchas gracias por estarnos viendo y compartiendo este espacio. Roberto Soriano también dice, Chapingo de Toño Alcalde y Sergio Narváez, el juego del TEC de Puebla o Guadalajara. Él dice que el juego del TEC de Puebla o el de Guadalajara es cuando saldrán del uniforme de las Águilas Reales. Muchas gracias, Roberto Soriano. Coach, pues estamos, desafortunadamente el tiempo nos come, pero quiero empezar a compartir esto, coach, esta presentación que tenemos. Esta fue la fotografía que usamos para el promo, porque usted no solamente como coach, como jugador, sino también como directivo. Usted estuvo como directivo en ONEFA en algún momento. Estuvo también, como ya lo dije, parte de aquí del fútbol americano en la universidad. En algún momento dirigió la dirección de actividades deportivas en aquel momento. Ujú. Sí, mira, realmente pues, puedo decir que nunca me despegué del fútbol americano, porque aunque no estaba inmerso en algún equipo, bueno, siempre asistía a los juegos, siempre estuve al pendiente de todo. Finalmente, en 1998, parece que el entonces director, el matemático Agustín Gutiérrez, me llamó y estuve ahí en la subdirección de fútbol americano. Ahí fue donde nos conocimos, César, Así es. en ese entonces. Y luego, posteriormente, en el 2009, 2008, eh, me llamó el doctor Narro para estar como presidente de la UNEFA. Mm, Entonces, esas fueron, y en 2000, ¿qué fue? 2000, en 2001, 2002, estuve como director de actividades deportivas en aquel, bueno, en aquel entonces se llamaba actividades deportivas y recreativas. mm, Estuve como director interino un tiempo. Y luego estuve como subdirector de equipos representativos más del fútbol americano. mm. Esos fueron mis cargos allá en la dirección. En la dirección, coach, así es. Y bueno, pues ya estos ya son los recuerdos, coach. Este juego, ahí lo vemos a usted con el número 9. Ujú. Sí, esta fotografía me gusta mucho por el uniforme. Es el uniforme blanco, el uniforme de visita, y era un uniforme muy bonito, muy bonito. De ahí hay algunos jugadores, creo que todos excepcionales. Ahí está Rodolfo Chacho Vázquez, con el número 32, es en el de la esquina, que nada Ok, más se le ven ok. dos. Ajá. Está de espaldas el 67 Sergio España, los dos grandes amigos que ya fallecieron hace Ujú. poco, ¿no? Es Y, el 51 es Aguilar y, y bueno, pues de espaldas ahí son, pues era el primer equipo del equipo.
así es. Pero la foto está muy bonita por el uniforme, a mí me gusta mucho. Sí, es el coach Chacho Vázquez también, papá de un gran amigo, el Chacho Vázquez también, que jugamos juntos. Él es de mis generaciones. Sí, exactamente. Un personaje es excepcional. Así es. Y esta coach, esta están, este es el Estadio Olímpico, supongo que es una presentación. Ajá, es el día de prensa de 1970, Ok. de 1970. ¿Y te puedo decir quiénes son los jugadores o ya no hay tiempo? Sí, sí, coach, sí, sí. El 81 es Escobedo, que él es un ícono ahí con el equipo de Águilas Reales porque falleció en un juego. Mm, Nada más que ahí jugaba de ala y trae el 81 y después se cambió de centro con el número 50, que ese número pues nunca se pudo volver a usar. ok. Pero, bueno, estoy yo con el 9, está Nucamendi, es el número 44, Jorge Irigoyen, que él venía de los Pumas, capitán de los Pumas, un gran amigo. Luego viene un jugador que se llama Celis, Gustavo Estrada, Él es Alipio. Gustavo Estrada Fara, él es. Gustavo Estrada Fara es el número 7. Ok, ok, Luego ajá. está otro jugador, Alipio, que venía de la prepa 9. Y Ujú. un gran amigo, Pedro Martínez Redes, es el número 4 que también ya falleció. Y el 82 es un amigo en Rojas, que también era maestro de básquetbol ahí en la universidad. Ok. Una foto muy padre de 1970. Entonces ya te imaginarás, tiene 55 años. Sí, sí, Nada sí, más coach. la foto. Así es, ahora es nada más. Todavía no había colores, entonces fue en blanco y negro. Y esta coach, fíjese que lo voy a decir así. Aquí está toda la corte celestial, coach, de coaches importantes de la universidad, ¿no? Está el coach Neri, está el coach Delmiro, está el coach García, perdón, el coach García, Amado García, Desalmado, el coach de León, Alberto de León, ajá, el coach Lino. está el coach Lino, sí. Ujú, Está el coach, creo que está Joaquín Castillo también. ujú. Aquí está el Sí, coach Joaquín Castillo. eh, Y esto, coaches, según yo, es la entrada del frontón cerrado. ujú, ¿Sí, verdad? exactamente. Sí, Ujú, este es el equipo de Pumas de 1973. 73. Sí, exactamente. Ok. Obviamente el equipo de selección. Sí, no, no, son puros jugadores estrellas, ¿eh? Sí, coach, sí, 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 aquí veo incluso al coach Feria. Él es el coach Feria, ¿cierto? Sí, 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 ¿verdad? sí. Sí, sí, sí. Es puro estrella menos el número 6. ¿Quién es? Aquí está mi coach. Es que ese año en un veterano ya tenía el número 9 el Tití, Ok. Gómez Maqueo. Y entonces Ujú. yo tomé el número 6 al revés. Ok, ok, sí, 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 sí. Así No, es. está el coach Berti también. No, o sea, es puros estrellas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ahí, por Sí, eso le decía, un la corte equipazo. celestial está toda ahí. Sí, están todos los coaches de aquel entonces. Así es. Y esta coach, esta otra. Ese fue en 73. Ujú, Este un día de prensa, está Ricardo Márquez, Jesús Feria, Martínez Manifacio, Chacho Vázquez, Sergio España, Jaime Domínguez y Eduardo Silva. ujú. Está padre esa foto. Sí, 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 muy, muy padre. Y esta coach, esta es del clásico que hablábamos hace un rato. Es el clásico en 1972 en el Azteca. No, Ujú. fabuloso, Sí, sí, fabuloso. sí. Un lleno impresionante, Y favor. impresionante. Coach, y a lo mejor la pregunta le va a parecer un poco obvia, pero ¿por qué la tripa? ¿Por qué tripa rosado? Pues, pues, nada más yo pesaba 74 kilos, ¿no? Y aparte se ve En esa época. larguísimo, incluso ahorita que decía usted que mide un 82,
Yo dije, a lo mejor mide un poco más Sí, es que esa foto está tomada de abajo, entonces de por eso abajo, se ve ajá, así medio exacto, por el rara. ángulo. Sí. Así es. Porque esta foto, coach, es la de la que yo también le hablaba hace un rato, ¿no? Ujú. Este es un clásico. Es el clásico de 1973. Mm, Ahí me tocó la fortuna de anotarle, ¿no? Es una anotación pues es una foto muy padre porque el estadio se ve completamente lleno, ¿no? así es, sí, 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 pero Aparte, sí, literalmente completamente lleno. es de la tribuna del Politécnico. Así es. Coach, y aparte esta foto es la foto de portada de su libro, del libro que usted tiene que se llama Pase Completo, Sí, exactamente. Sí. ¿no? Esa es la foto, nada más que pues ahora ya la pusieron a color y todo. Sí, Pero sí, esa es la foto, la sacaron ahí del periódico. Es del periódico Esto. del esto, ok. Y que por cierto acaba de cumplir 2 años, ¿no, coach? 2 años de la presentación Sí, del libro. sí, 2 años, muy rápido, qué Muy bruto. rápido, así es. Sí. Y esta Esa foto, foto es de 1970. mm, Entonces, ese jersey está padrísimo. Nada sí, más sí, que sí. ese jersey lo tenía y se lo di al Canario para su salón, famoso Ah, Salón de la sí. Fama. Que por cierto, yo ni estoy ahí en el Salón de la Fama, pero mi jersey sí está padrísimo ese jersey. Sí, sí, sí. Aparte se ve que está como bordado, ¿cierto, coach? Sí, 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 exacto. ¿verdad? Sí, está bordado, sí, los Está números. bordado. Así Sí, es. padrísimo. Y esta otra coach aquí, bueno, Uf, obviamente aquí aparece ese, con ese, también. esa foto está muy, muy, muy padre porque fue en un entrenamiento, fue en 1973 esa foto también, en Mm, un entrenamiento. Y ujú, entonces, hijo, mano, ¿qué te puedo decir? Sergio España, de los que estamos hincados, ajá. está Sergio España, que ya falleció. Y luego en el otro extremo está el Chacho Vázquez, que ya falleció. Y en la parte de atrás está Francisco Carranza, que ya falleció. Entonces estoy en medio de todos ellos, de mis compañeros que ya están arriba. Sí, sí, sí. Y está del parado, está Eduardo Silva y Arturo Feria. Así es. Y coach, y bueno, quiero de todos modos comentarlo. El coach Feria, papá de Oliver Feria. Sí. Y usted, Carlos Rosado, padre de Carlos Rosado Vallejo, que es Sí. su hijo, que también jugaron juntos, ¿no? Jugó Oliver con Carlos Ujú. en los Aztecas en algún momento. Sí. Y que pues ahora Oliver le perdió la pista, pero que Carlos pues está también coachando, ¿no? Y Ujú. aparte comentarista de Fox Sports. Sí, así es. Así es. Y además, pues Arturo Feria es mi cuñado, es Así es. esposo de mi hermana. Ujú. Entonces Oliver y Carlos son primos, Son primos, así es. porque él es Oliver Feria Rosado. Ujú. Sí, exactamente. Y aquí, coach, fíjese que traté de encontrar el mejor ángulo para que se viera de los mejores receptores de la Liga Nacional, completó 2 pases de touch. Aquí lo vemos entrando a las diagonales después de recibirlo. Sí, esa foto es de 1974 contra las Águilas Blancas, Ok, allá en Ciudad de los Deportes. ok. Y aquí ustedes de casa, bueno, me imagino por el jersey, Sí, exacto, ¿no? exacto. Así es. Y esta otra foto, coach, igual, ¿no? El estadio lleno, Ciudad Universitaria, el coach Márquez y los hermanos, los coaches Feria, Sí, junto con usted. sí, ese fue en la final de 1973. Ok, Ese también, pues es una foto, pues para mí es una foto icónica, la verdad, de las mejores fotos que tengo, porque con ellos conviví muchas cosas con, con los tres, ¿no? Que están mm, ahí. Y a sí, la fecha, bueno, pues nos seguimos viendo, sí, la verdad, seguro, seguro. somos, Desde que somos, en algún momento me tocó coincidir
con el coach Feria, con el coach Arturo. Me tocó coincidir Ujú. con él aquí en Pumas. Me tocó también coincidir con el coach Márquez en algún momento pues ya sabe que aquí en el medio, pues nos conocemos mucho, grandes personas ambos. Sí, gracias. Y Sí, este, excelentes. este duelo de águilas, dice, ¿no? Que me imagino que era previo a la final, coach. Sí, exactamente. Exactamente. Pues es la revista del Canario, Deporte Gráfico, que Ujú. además muy muy buen tipo el Canario. Y se acaba mucho del fútbol americano, bueno, como siempre, ¿no? Así es. Pero esa es la portada y está muy padre ahí porque ahí estamos ahí, varios de ahí de los jugadores que participamos ahí en el clásico. El 25 es Olmedo, Jaime Ajá. Olmedo, Ok, es el ok, ok. 25, déjame ver. El 10 es Martínez Manifacio Ujú. y el que están pateando es Arturo Feria. Ok, ok. Y el poli, al que conozco, el que está hasta arriba es Hugo Latisnier. Ujú. Y no sé si está algún otro, no los ubico bien, a los del poli, pero esa foto te la mandé, César, porque en aquel entonces, bueno, desde los sesentas, era, la gente conocía a todos los jugadores, Ok. realmente. Había mucha promoción, había periódico, había el Diario de México, que era todo un periódico de fútbol americano, con fotos de todos los equipos, de los jugadores, y la gente conocía realmente quién era el quarterback de Chapingo, quién era el quarterback de los Ujú. Cóndores, quién era el quarterback de los Pieles Rojas, de Cheyennes, de las Águilas Blancas. Todo el mundo conocía a la gran mayoría de los jugadores. ¿Por Ujú. qué? Porque había una gran promoción. Ahorita Claro. yo, bueno, a lo mejor yo porque no estoy muy inmerso, pero si tú me preguntas quién es el quarterback de, del TEC de Puebla, pues no lo sé, ni Ujú. de la UDLA, lo sé, ni de Pumas. Es más, no sé quién es el quarterback de Pumas en estos momentos. A lo Sí, mejor porque yo no estoy tan enterado, ¿ves? Pero antes la gente te conocía, por eso asistía a los estadios, había ídolos. sí, Entonces, preguntas por Ricardo Estrebel, por ejemplo, del Politécnico, todo el mundo lo conoce a la ujú, fecha, sí, ¿no? Aquel entonces dices, oye, es lo que creo que ha faltado en nuestro fútbol. Más promoción, más que la gente se involucre, que conozca a los jugadores, no sé, hacer un tipo de promoción, de publicidad, no sé. La verdad, sí, más creo difusión que este quizá, era coach. totalmente diferente. Así es. Fíjese que quiero compartir rápidamente el coach Araña Revuelta, según yo, coach, ayúdeme por favor, es el único jugador que ha salido en hombros del estadio, Ujú. Sí, ¿cierto? ¿Verdad? efectivamente. Salió en Ese. hombros en algún momento del clásico, de un Sí, exactamente. clásico. Como Así es. torero. Como torero, Sí, exactamente. hombre, lo sacaron ahí. Este, era otro mundo Era otro mundo, exactamente. en todos los aspectos, ¿eh? Así es. Y aquí, coach, esta me imagino que también debe ser el 73. Ese es el 73 en el clásico. Ujú. Esta te la mandé porque esta me la sacaron en una revista de la universidad. Ok. Te digo que antes había una revista que sacaban, no sé si mensual o semestralmente, Ujú. y entonces mencionaban a los mejores atletas universitarios en cada especialidad. Ok. Entonces, a mí me tocó ese año salir por parte de Águilas Reales. Ujú. Por parte de Cóndores salió el coach Antonio Rojí. Ok. Y por parte de Guerreros no me acuerdo la verdad. Ahí tengo la revista, la voy a revisar. Pero, por ejemplo, en atletismo salió Charlotte Bradley. Ok. En tenis, no me acuerdo quién. En natación, Lozano. En fin, era una revista muy padre porque eran los mejores atletas universitarios del año, ¿no?
Sí, ok. No sé si ahora lo sigan haciendo, pero bueno. Existe la Gaceta y sí, de repente nombra a algunos, algunos buenos atletas de aquí de la universidad. Esta coach, fíjese que cuando vi su jersey dije es de los Petroleros de Houston, Sí, es muy el jersey similar. de entrenamiento. Es Ujú, el jersey de entrenamiento. Ese fue un reportaje que, por eso es lo que te comentaba hace un momento, que antes te hacían reportajes a cada uno de los jugadores. ujú, Entonces, por ejemplo, salía en primera plana en el esto, ¿no? Y te ujú, hacían un reportaje de 2 páginas enteras. sí, Entonces la gente se va enterando. Bueno, lo que pasa es que todo ha cambiado, César. Ahora son redes sociales. así es. Anteriormente era el Ujú, periódico y revistas. Entonces ibas al puesto de periódico y a comprar. Y ahí así es. veías, ¿no? Ahora ya son redes sociales y la gente como que ya también, ya no lee tanto, ya nada Así más es. quiere ver las redes sociales rápido, De rápido. A ver, rápido. este tarda un minuto, Exactamente. así lo leo. Ah, mira, te digo, es toda una página Ujú, de, de- del, que te hacían las entrevistas y salían los reportajes y la gente te veía. Entonces iba a los juegos y ya sabía quiénes eras. Ah, no, así mira, es. este cuate es el quarterback, este es el corredor, se llama fulano de tal, hay que irlo a ver, porque vos. Entonces, creas una gran expectativa con el Claro. público. Entonces, eso es lo que hace que llenen los estadios. Ujú, sí, 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 sí. Ese te lo mandé para que veas toda la promoción que había antes, Había ¿no? exactamente. Así es. Y Ah, este coach también, este juego esa fue de. en 1974, me parece. Ujú, Es- sí, fue en 74. Estoy yo, Isael de Brando González ujú. con el 63, está Gustavo Esquivel con el 20. Ah, Y hace el ratito, coach Coyote. Ajá. sí, el Coyote Esquivel mencionó Soriano, que es un gran amigo, mencionó a Narváez, creo que es el 53. Mm, Narváez, un ajá. gran jugador, creo que él viene de Cheroques y jugó allá en Chapingo, excelente jugador. El 81 no sé quién es, la verdad, realmente Mm. no lo conozco. Ah, Igual, ese es coach. lo que te comentaba. Este Ujú, fue el equipo de la preparatoria 9. ok. Yo- Ese juego fue ahí en Ciudad de los Deportes y es cuando le ganamos a Leyes. A leyes, ok. Ganamos a Leyes. Nadie daba, pensaron que nos iban a meter como 40 puntos. Es Mm, el coach Canseco del extremo, o sea, el extremo es el coach Canseco. Del otro lado, acá. ahí es el coach Canseco. Y el otro coach es el coach René Núñez. Mm, ujú, Entonces somos jugadores de intermedia, que muchos subimos a Águilas ok. Reales, ¿no? De época es 1970 esa. Y este coach, esta foto se me hizo preciosa. La verdad es que está muy bonita. Sí, esa foto la saqué del internet. Mm, Ese es el clásico de 72. Es el ajá, quarterback Mario Hernández Verduzco. ajá. Y es, pero aquí lo interesante de la foto, pues es que para que se den cuenta de la cantidad de gente Exacto. ¿no? Es increíble. Que se llenaba. Sí. Esa foto es de 1972, somos los novatos bueno, no, somos los Águilas Reales que jugamos en 72. Está Gustavo Sí. Estrada Fara, luego yo estoy con el 24, está Sergio España, está Jesús Feria, y abajo está Bustamante, Márquez, Aquiles y creo que es Cordero. Mm, ujú. Cordero es un corner. Es el equipo, el uniforme padrísimo, todo azul. Sí, 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 Ese muy, juego muy, jugamos muy en bonito. el Azteca. Y el doctor Bustamante, que todavía ahí, luego lo veo en redes. Perdón, Al doctor Bustamante luego lo veo en redes ahí comentando NFL o no, es que no te escuché, César, porque se estuvo cortado. el coach, el doctor Bustamante, que también Ah, sí, comenta, ¿no? También tiene sus comentarios ahí de NFL. sí.
Es el Ujú. número 52. 52, así es. ¿Sí? Y está aquí con el profe Sigala, ¿no? De lo que ya nos había Sí, contado de por corredor. eso, por eso te la mandé, porque sí conoces al profesor Sigala. Sí, sí, sí. Ese fue en el Centroamericano con la selección de México. Ujú. 4x400. Y estos eran los relevos. El relevo 4x400, sí. Ok. Ahí quedamos campeones ese año. Y estas otras, coach, igual, ¿no? De las Uh, águilas. uh. Este fue el primer año. Esta fue de las primeras fotos. Ujú. Es el primer equipo ofensivo. Ok. Aquí, no sé, mira, los parados, el primero de izquierda, Ujú. es un jugador que jugaba en ciencias químicas, Luis Mesa, muy Ujú. buen jugador. Luego, el que sigue, el 10 es el Chipico, él era el coreback, el Chipico García. Ujú. Y luego es Rolando Gil, que era fullback, y luego es Arturo Mesa, el parado que viene al extremo, Arturo Mesa. Ujú. Como yo luego viene un tackle, Medina, Cordero, Magú, Sergio España y no me acuerdo del 77. Ujú. Y aquí hasta se les atravesó el perrito. Sí, exactamente. Ese fue ahí en el campo 4. Ok, ok, Ahí ok. entrenamos. Está Y padre aquí esa. igual, coach, de otro reportaje de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Exacto. Sí, ahí pues están los corebacks hincados y Ajá, nosotros estamos ahí, los receptores parados, así ¿no? es. Jorge Irigoyen es el de en medio, Mm, parado, el de en medio. aquí. Está el Chipico, está Ponce, está Gómez Linces, y estoy yo, está Irigoyen y está Arturo Mesa. Y esto, coach, aquí la Tripa los hizo ganar a las Águilas Reales Y eso fue contra las Águilas Blancas. contra las Águilas Blancas. Y aquí Guau. es el que me contaba hace rato, seguro, ¿no? Donde el Sí, siguiente año les ganan. sí, Ujú, así sí. es. Pero Y ve esta, toda coach, la publicidad, ya no sale nada. Ah, mira, esa es la que te decía. Ese así fue en, es. en el clásico 73. Ve la gente dónde está. Sí, sí, Está sí. hasta arriba de Pebrero y en toda la orilla del Así campo. es. Es impresionante, Sí, sí, sí. impresionante realmente. Ahí sí, totalmente lleno. Y la gente estaba desde las 12 del día. Ujú. Este es en 1970 también. En su primer En, año. en mi primer año se me la acaban de mandar a alguien. Ok. Digo, no la había visto, pero que va de caricatura en la foto. Esta foto está padre, porque esa Ujú. fue en el año de 1985 en un clásico de veteranos, Ok. cuando cumplió el Politécnico 50 años, me parece. Mm. Ese ya al terminar el juego. Ajá. Pero estuvo padre ese juego porque se jugó por épocas. El Ok. primer cuarto los jugaron los de 60, el Oh, segundo cuarto lo jugamos los de 70 y el segundo medio lo jugaron los muchachos del 80, del 80. Ok. tanto del poli como de la universidad. Ok, ok. Sí, Y esta ese. otra foto, coach, que también se ve como de película. Pues esa fue la selección de Pumas de 1972. Mm, Y ahí pues también está el coach Neri, está el coach García, está el coach ujú. Labra, el coach Silva, el- pues son puros coaches que fueron grandes, pues grandes entrenadores, Así es. grandes personajes del fútbol americano. Está el coach de León, creo que también. Sí, debe ser según yo. Sí, sí, Así es. exactamente. Sí, sí, sí. Entonces está padre. Ese fue, creo que en 74. Ujú. Está,
Esa foto te la mandé porque aquí está Francisco Escobedo, es el que está junto a mí del lado izquierdo, Ujú. del lado. Él es el que falleció ahí en el juego, en Ok, uno de los, ok. bueno, terminando uno de los juegos. Sí, sí, sí. Y justamente vi en uno de los grupos ahí de las redes de Facebook, que alguien que preguntaba por él, justamente. Sí, Y bueno, pues sí, esta coach, aquí ahora sí, para cerrar este bloque de las fotos, ¿no? Temporada 73, gran compromiso de las Águilas Reales. sí, exactamente. Ese de ahí son en el campo 4 igual, y Ujú. bueno, pues ahí todos los que formamos el equipo de 73. Así es. Sí. Los de Coach, blanco, los de blanco somos los ofensivos y los los, de color los son de oscuro. los defensivos. Coach, pues nada más, lo último, María Magdalena Osorio Cisneros, muchas gracias por estarnos viendo, nos manda saludos. Miriam Rosado también nos manda saludos y Jesús Nila también nos manda saludos. Muchísimas gracias por estar en contacto con Gracias. nosotros. Coach, de verdad, nos falta tiempo, como siempre lo digo en cada una de estas emisiones, nos falta tiempo para platicar de un chorrísimo de cosas más. Desafortunadamente tenemos el tiempo limitado, pero... Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, coach. Grandes recuerdos, una leyenda del fútbol americano en la UNAM, muchas historias, muchas anécdotas que gracias por compartírnoslas. Y coach, seguramente nos estaremos viendo pronto. Sí, César, muchas gracias por la invitación y espero que pues hayan aclarado algunas cosas ahí de esa época, ¿no? Que Sí, fue realmente yo soy muy afortunado por haber participado en esos años dentro del fútbol americano y conocer a mucha gente, muchos personajes icónicos en el fútbol americano nacional. Yo tengo muchos amigos también del Politécnico, mm, muchos amigos de Pieles Rojas, muchos amigos de Monterrey, en fin, eso es lo bonito del fútbol americano, que te crea una hermandad. En el campo puede ser rival, pero fuera del campo es una hermandad del fútbol americano. así Y es. vamos, quiero comentar también que dentro de poco va a haber una sorpresa porque vamos a hacer un gran evento para el Ok, año que entra. ok. Ya les avisaremos. Y y bueno, pues estamos a tus órdenes, César, y me dio mucho gusto. Tú sabes que yo te estimo bastante. Eres una gran persona, fuiste un gran jugador, Gracias, realmente. coach. Y bueno, pues ahí seguimos viéndonos en los juegos. Seguro que sí, coach. Y ya sabe que lo respeto mucho, lo estimo mucho y le mando un fuerte abrazo. Y nuevamente le agradezco que haya estado con nosotros, coach. Gracias, César, igualmente. Y bueno, pues ahí estamos en contacto. Gracias, coach. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. La próxima semana tendremos al equipo de infantil campeón 2025. Los vamos a tener aquí. Por favor, estén pendientes. Los esperamos y nos vemos hasta entonces. Muchas gracias y buenas noches.